Una de las plantas que por supuesto te va a llegar a enamorar y que últimamente ha estado mucho de moda es esta, Colocasia Black Magic. Por su color negro y su textura aterciopelada hace que esta planta sea muy solicitada para aquellos jardines que quieren dar un toque exótico y raro a la vez. Vamos a hablar sobre algunos consejos tanto en lo que es sustrato, iluminación, reproducción de ese tipo de plantas, teniendo en cuenta que se puede tener dentro de casa, en interior como en exterior, pero hay que tener en cuenta perfectamente sus pautas. Y te vamos a mostrar cómo es que esta planta se pasa de semisombra a sol directo, evitando a lo máximo que la planta no se estrese, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones va a mostrar algunos hoyitos en donde se va a quemar. Ahora bien, como podemos ver, uno de los tipos de reproducción es por los hijuelos de esta planta. De hecho, es la gran mayoría de reproducción. Como puedes ver, es una hoja verde. ¿Por qué es una hoja verde todavía? Porque todavía no tiene la suficiente luz que le va a dar esa coloración de negro intenso. Ok, ahora es el turno del sustrato. ¿Qué sustrato necesita nuestra Black Magic? Va a necesitar un sustrato que retenga bien la humedad, un sustrato suave y ligero para que las raíces puedan crecer de manera libre y que sea un sustrato que no se compacte. Esos son los principales tres motivos que va a requerir nuestro sustrato. El primer material que vamos a necesitar va a ser la viruta de madera, ya que nos va a aportar nutrientes a largo plazo, pero lo principal nos va a aportar una gran retención de humedad. Y ahora pasamos al humus de lombriz, que nos va a aportar suficiente materia orgánica, que eso es lo que va a alimentar nuestra planta. Y fibra de coco, claro que sí, seguimos insistiendo en que el sustrato que vamos a realizar debe ser un sustrato que tenga muy buena retención de humedad. Y aquí agregamos lo que es el tepojal. El tepojal nos va a servir bastante para que el sustrato no se compacte. Agreguemos poco, recordemos que tiene que ser un sustrato suave. En este caso podemos agregar lo que es el tepojal o también podemos agregar lo que es un poco de corteza de pino. Perfecto, una vez mezclado todo el sustrato, pasamos a hacer su cambio de maceta con su nuevo sustrato. Tengamos en cuenta que esta planta es resistente, pero puede llegar a resentir este cambio de sustrato. No te preocupes, esta planta es durísima y se va a recuperar con el tiempo. No dilata mucho, de hecho, en volver a sacar hoja nueva si es que se llegase a estresar. Y antes de hacer el cambio de sustrato quería que vieran, esta planta es completamente negra. Tiene sus diferentes tonalidades de negro, pero como podemos ver lo que es el frente de la hoja es un color negro más intenso. Del otro lado es un color negro pero como un color más mate y lo que es el peciolo también es negro. Esta planta es 100% negra. Cuando ves que tu planta se empieza a poner un poco verde o empieza a perder esas tonalidades oscuras es porque le falta una gran cantidad de luz a nuestra planta. Para evitar mucho estrés en nuestra planta, que muy probable si se estrese un poco, lo que vamos a hacer es sumergirla en una cubeta con agua aproximadamente por un minuto para que las raíces absorban toda esa agua y el sustrato quede ligerito y así podamos sacar a nuestra planta con mucho cuidado. Como puedes ver, tiene unos hijuelos que están adheridos a lo que son los peciolos de la planta. Podemos arrancárselos pero con mucho cuidado, teniendo en cuenta que si lo vamos a hacer, vamos a arrancárselos con mucho cuidado y trayéndonos por lo menos una o dos raíces de ese pequeño hijuelo. Como puedes ver, a nuestra planta se le están saliendo las raíces de la bolsa de vivero, por lo que nos reclama un sí o sí cambio de maceta. Recordemos que estas plantas en su medio natural están en un medio palustre, puede ser en pantanos, lo que quiere decir que sus raíces están siempre en contacto con el agua y siempre húmedas. Se pueden tener en interior como en exterior, recordando siempre estos dos puntos, mucha humedad y mucha iluminación. Como todo consejo les doy, pueden ponerle en lo que es la base de la maceta, le podemos poner viruta de madera, ya que nos va a ayudar en lo que es la retención de la humedad y nos va a aportar nutrientes a largo plazo. Eso es opcional, yo se lo recomiendo. Se aconseja poner de 3 a 5 centímetros aproximadamente. Ayuda a retener y a que no se diluya nuestro sustrato con el pasar del tiempo. También podemos agregar lo que son las piedras más grandes del tepojal al fondo de la maceta para evitar todavía más que se apelmace nuestro sustrato, que ya de por sí es un sustrato muy bueno. Y por cierto, ya que estamos hablando del tepojal, el tepojal es un sustrato que yo ocupo prácticamente en todos mis sustratos, desde lo que son cactus para que filtre bien el agua, hasta lo que son plantas de agua como esta para que no se compacte la tierra. Y tiene propiedades físicas y propiedades que le dan mucha estructura a lo que es nuestro sustrato. La tierra se oxigena, no permite que se compacte. Es muy completo este tipo de sustrato del tepojal. Entonces el tepojal lo recomiendo 100% en cualquier tipo de sustrato, pero va a depender mucho del porcentaje en que lo pongamos.
También hay que tener en cuenta que lo que es la fibra de coco es un buen sustrato que nos va a aportar bastante estructura, ya que retiene mucha humedad y nos va a dar un sustrato muy blando. Así que lo que es la fibra de coco también es muy recomendable. Bueno, pues ya revolvimos y revolvimos muy bien lo que es nuestro sustrato, que es un sustrato blando, un sustrato preciso para ese tipo de plantas. Ok, ahora sí le echamos sin miedo a lo que es nuestra maceta, el sustrato. Hago hincapié en esto. Recordemos que con anterioridad habíamos metido aproximadamente un minuto a nuestra alocasia en una cubeta con agua. Por lo mismo, para que no se estrese mucho a la hora en que le estamos haciendo el cambio de sustrato de la bolsa a nuestra maceta. Recordemos, se te va a estresar un poco la planta. Quizá las hojas más grandes o las hojas más viejas que tenía se le vayan a secar, tal vez se le vayan a enchinar un poco, se quemen las orillas. Es totalmente normal, pero tranquilo, tú confía en que esta planta se va a recuperar ya que es muy dura. Aquí podemos ver lo que es un sistema radicular. Es un sistema radicular sano. Recordemos que tiene raíces blancas. No se le ve ninguna raíz gris o negra, ya que eso indicaría una pudrición en la raíz. Pasamos y va con el 100% de sus raíces, no le rompimos ninguna. Hay que evitar en lo más posible, ya sea cualquier tipo de planta, pero más en específico las plantas de interior, que suelen ser las más delicadas, pasarlas con mucho cuidado y no romperle ninguna de sus raíces. Como consejo a todas aquellas plantas que sean muy delicadas, como son las calateas, como son algunas colocáceas y alocacias, todo ese tipo de plantas que sean delicadas, una gran recomendación es meterla en una cubeta con agua un minuto que absorba bien toda la humedad y ya después de ahí la sacamos y la planta se va a estresar ya en lo mínimo. Una vez que terminemos ya hecho el cambio de sustrato en su nueva maceta de nuestra hermosa Black Magic, procedemos a hacerle un riego abundante y profundo para que se estrese aún menos. Recordemos, estas plantas llegan a ser un poco delicadas, pero no te preocupes, no le va a pasar absolutamente nada. Ahora bien, si estamos viendo que a nuestra Black Magic se le están perdiendo esa tonalidad oscura en lo que son los peciolos y la hoja y está poniendo un poco color verde como si fuera cualquier tipo de colocasia, entonces eso es un signo que nuestra planta necesita más requerimiento de iluminación, más luz. Entonces lo que tenemos que hacer es exponerlo un poco más a lo que es el exterior, un poco más a lo que es el sol, para que pueda volver a recuperar su tonalidad verde. Recordemos que se va poniendo poco a poco, aunque probablemente las hojas viejas, las hojas más antiguas, se le quemen, se le hagan unos pequeños orificios y se van a ir muriendo. Pero no te preocupes porque las nuevas hojas que vienen de entre los foliolos van a venir completamente adaptadas para ese tipo de iluminación y de entorno nuevo al que se está adaptando la planta y va a recuperar de nuevo su tonalidad oscura que tenía en un principio. Ahora bien, si queremos tener nuestra planta más frondosa y que se vea más grande, recordemos dejarle simplemente los higos y así la planta se va a ir haciendo más grande y se va a ver más impresionante. Y lo más importante, déjanos en la sección de comentarios qué te ha parecido nuestro video, si te ha ayudado y cómo podemos mejorarlo. Te dejamos el enlace a todas nuestras redes sociales. Y recuerda que la perseverancia y la constancia te harán aprender más sobre tus plantas, sus cuidados, su reproducción y a tenerla de la mejor forma.